Hola compañeros y compañeras, espero que estén muy bien. A continuación vamos a hablar un poco de lo que sería la tabla periódica de los elementos. En este caso es importante aclarar que este orden de la tabla periódica obviamente tiene una historia, no es el resultado azaroso de poner un montón de átomos a la par, tiene su historia. Entonces básicamente podríamos hablar de Johann Dobereiner, que fue el primero en agrupar los elementos según sus propiedades. También hablar de Alexandre de Cancourtois, disculpen la pronunciación, que fue el primero en reconocer la existencia del comportamiento periódico. Y también hablar de Dimitri de Mendeleev, que básicamente fue quien prueba que la periodicidad se puede utilizar para predecir las propiedades de elementos que aún no habían sido descubiertos. También podría mencionarse a Moseley, que fue a partir de él que se ordenaron los átomos en la tabla periódica según su número atómico en lugar de su masa. Y también es muy justo mencionar la tabla periódica de Hilscha-Berry, la cual se enseña aquí en Costa Rica, que básicamente es muy importante, tiene digamos que es muy útil a la hora de determinar la configuración electrónica. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar más que todo con la tabla periódica internacional, precisamente porque es más fácil. Si nos comunicamos con científicos de otros países, pues vamos a utilizar esto como herramienta, así que vamos a trabajar con ella. Pero eso no desmerita, por ejemplo, el trabajo de Hilscha-Berry, así como de cualquier otro tipo de tablas periódicas, que hay unas muy interesantes con muchísimas ventajas. Pero al menos por ahora, esta tabla periódica que les muestro a continuación es la que vamos a utilizar. Ok, entonces detallitos importantes con esto. Entonces, vean que está, como dije anteriormente, acomodado por el número atómico y además sigamos la numeración. Vean, en este caso muchas veces pasa con los numeritos, vean que aquí empieza el hidrógeno 1, luego el helio 2, vamos hasta el bario, el elemento número 56. Vamos al bario y luego vean que aquí aparece este salto. ¿Por qué hago eso? Vean que es básicamente que toda esa fila, todo lo que está en anaranjado, es como que esté ahí adentro. ¿Qué significa? Es como hacer un zoom. Este asterisco es todo eso. Eso iría aquí adentro. Entonces, para que quede claro, y lo podemos ver con el numerito. Vean que el bario es 56, luego bajamos al lantano que es 57, seguimos 58, sigue, el 70, luego el 71 con el lutecio y regresamos aquí con el hafnium. Entonces, eso es importante a la hora de seguir la tabla periódica. Muchas veces de ese salto ahí raro como que no lo entendemos. Simplemente ese cuadrito que está abajo en la tabla periódica no es otra tabla, es simplemente para que la tabla no se alargue mucho de manera horizontal, se pone abajo, pero es básicamente que va allá adentro. Okay. Ahora, la tabla periódica tiene cosas muy interesantes, nos da muchísima información. Uno de ellos es, por ejemplo, que todos los elementos que están en una misma columna van a tener propiedades físicas y químicas similares. Es decir, todos estos elementos tienen un comportamiento similar, todos estos tienen un comportamiento similar. Ojo, no idéntico, pero al menos parecido. ¿Esto cómo se puede evaluar? Generalmente son preguntas en el examen de, ok, ¿cuál de los siguientes elementos tiene comportamiento similar al carbono? Entonces nos pueden preguntar por el litio, nos pueden preguntar por el azufre, nos pueden preguntar por el silicio. De esos tres, litio, azufre y silicio, ¿cuál tendrá un comportamiento más similar al carbono? El silicio. ¿Por qué? Porque está en una misma columna. Eso es lo que tenemos que tener claro. Más adelante en el curso vamos a ver lo que se llaman propiedades periódicas, que es otras propiedades que podemos predecir en la tabla, pero al menos al inicio, cuando introducimos estos conceptos de tabla periódica, pues es suficiente saber eso de que estén en una misma columna. Ahora bien, cuando hablamos de la tabla periódica, vamos a hablar un poquito de su clasificación, ir generando ese lenguaje común que debemos dominar entre todos. Entonces, básicamente cuando tenemos una tabla periódica, esta se va a agrupar en columnas. Esas columnas las vamos a llamar familias o grupos, mientras que las filas
lo que va de derecha a izquierda, columnas, de arriba para abajo. Todas esas columnas son familias o grupos. Las filas vamos a llamarlas básicamente periodos. Y estos, tanto los periodos como las familias, van a estar numerados. Por eso podemos hablar del periodo 1, del periodo 2, del periodo 3, del periodo 4, del periodo 5. De las familias ocurre igual. Y ahí aparece, de hecho, en la tabla, lo pueden observar. La IUPAC recomienda esa numeración del 1 al 18. Podemos hablar de la familia 1, de la familia 15, de la familia 18. Hay otras numeraciones que involucran números romanos. Si bien esa clasificación con números romanos no es la recomendada por el IUPAC, igual es bueno pues, conocerla, saber que existe. Entonces, por ejemplo, la familia 1, el grupo 1, también se podría numerar como 1A. Mezcla el número romano 1 y la A. Este sería el 2A. Luego pegamos este brinquito y vemos el 3A, luego 4A, 5A, 6A, 7A y tenemos el 8A. Entonces vean que es muy parecido a la numeración, por ejemplo, el 1 es 1A, el 2 es 2A, el 13 es 3A, 14, 4A. Entonces es similar. Los que están aquí en medio, esta especie de valle, pues sí puede variar un poquito. Empieza con la numeración en B, todos los que están ahí son B. Entonces empieza con 3, este sería 3B, este sería 4B, aquí tenemos el 5B, aquí tenemos el 6B, luego el 7B, y aquí en estos tres ocurre algo curioso. Básicamente estos que tienen propiedades similares van a llamarse 8B, luego este es el 1B y este sería el 2B. De nuevo, insisto, esa numeración no es la que vamos a utilizar mucho, pero es importante ahí que por si la encuentran, pues saber que existe. ¿Cómo se puede evaluar esto en el examen? Evidentemente se puede evaluar como cuál es el elemento de la familia 2 y el periodo 3. Entonces, familia 2, periodo 3, magnesio. O al revés, cuál es la familia del periodo 2 y la familia 3. Entonces, y la familia 13. Entonces, periodo 2, familia 13, tendríamos el boro. Entonces, observen que eso nos sirve ubicar los elementos. Entonces, primera clasificación de la tabla periódica en periodos y en familia. Ahora vamos a ver otra clasificación. Un detallito antes de continuar. Vean que cada familia va a tener cierto nombre, pero eso ahorita lo vemos. Vamos a ver como las clasificaciones globales, una clasificación, familias o periodos. Vamos a ver otra clasificación. Esta otra clasificación tiene que ver con metales y no metales. Entonces, si bien más adelante en el primer video de nomenclatura se habla un poquito de esto, profundizando, haciendo ejemplos, en este caso, pues vamos a hablar de esa segunda clasificación. Entonces, en este caso, vean que no, algunas tablas periódicas tienen un montón de colores, indican cuáles son metales, no metales. La mayoría de tablas periódicas, al menos que sean exámenes que se utilizan, y al menos la que recomiendo, vean que esta es dada por la IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, así que recomiendo utilicen esta, no da tantísima información, da la información más que necesaria. Pero en este caso, ¿cómo identificamos cuáles son metales y cuáles son no metales? Básicamente nos ubicamos aquí en el boro y empezamos a hacer una escalerita de este tipo. Entonces, básicamente vamos a decir que absolutamente todo lo que está a la izquierda se trata de metales, mientras que lo que está a la derecha se trata de no metales. Ojo, algunas implicaciones, el hidrógeno en realidad es un no metal, es como que esté a la derecha y tomarlo en cuenta. Y además también tomar en cuenta que si bien hay metales que tienen ciertas características, como que tienen altos puntos de fusión y ebullición, tienen alta conductividad eléctrica y térmica, la mayoría son sólidos, solo el mercurio es líquido, versus los no metales que tienen puntos de fusión y ebullición relativamente bajos, pueden estar en sólidos, líquidos o gas, etc. Hay en realidad algunas cosas intermedias. Vean que la ciencia, la química no es blanco y negro. Si bien esa línea nos permite ubicar si algo es un metal o no metal, hay cosas intermedias que se conocen como metaloides. Los metaloides tienen propiedades intermedias entre metales y no metales.
Entonces aquí nosotros vamos a trabajar con los metaloides, los vamos a mostrar a continuación. Esos 6 elementos son los metaloides con los que vamos a trabajar: el boro, el silicio, el germano, el arsénico, el antimonio y el teluro. Importante de aclarar, dependiendo del libro de texto, dependiendo de la tabla periódica, a veces agregan más, a veces agregan menos. Algunos dicen que el ástato también, otros que el polonio, ahí se van a agregar. Nosotros vamos a trabajar con esto. Cuando digo nosotros, me refiero a la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica. Igual, vean que esto está abierto al debate, nosotros tenemos sus razones, si a alguien le interesa saber por qué nos basamos en ciertos fundamentos, pero es básicamente estos 6 metaloides con los que nosotros vamos a trabajar. Ok, entonces primera clasificación que estudiamos en familias y periodos. Segunda clasificación en metales, no metales y metaloides. Ahora, ¿por qué se hacen esas clasificaciones? Vean que esto no es por hacerlo, hay que perder de tiempo, sí, metales o no metales. Vean que dependiendo de la clasificación, así tendrán propiedades físicas y químicas diferentes. Los metaloides, por ejemplo, se utilizan muchísimo en la industria de telecomunicaciones, hacer microchips y demás. Por ejemplo, el silicio es súper importante. Los metales tienen ciertas características y por eso existe toda una industria metalúrgica alrededor. Entonces, estas clasificaciones no son porque sí. El poder clasificar un elemento nos permite identificar y explicar y predecir sus propiedades físicas. Vamos a ver a continuación otra clasificación de acuerdo a la tabla periódica. La última clasificación que vamos a ver va a ser en elementos representativos, elementos de transición y elementos de transición interna. Esta clasificación se basa en la configuración electrónica. En la siguiente unidad temática, ahí vamos a estudiar, tiene que ver con cuáles son los electrones de valencia, dependiendo de los electrones de valencia, así se van a clasificar en una o en otra. Pero de forma visual es muy fácil clasificar cuáles son elementos representativos. Vean que la tabla periódica tiene a grandes rasgos 2 columnas. Una columna más delgadita a la izquierda y una más grande a la derecha. Esas 2 columnas, estas que estoy encerrando en azul, básicamente se tratan de los elementos representativos. Estos son los elementos representativos. Ahora, el valle que está en medio, este valle que está en medio, se conoce como elementos de transición. Todos esos son elementos de transición. Y los que están en el cuadrito abajo, recordemos ese cuadrito que parece separado, que ya vimos al inicio del video que no, que es como que están incrustados aquí. Pero todos estos elementos se conocen como elementos de transición interna. Anteriormente se conocían como elementos de tierras raras porque se suponía que eran muy poco comunes, pero luego se descubrió que hay algunos elementos de transición interna que son inclusive más abundantes que algunos de transición. Por eso hablar de tierras raras ya no tenía mucho sentido. Esos serían los elementos de transición interna. Como detalle curioso, esta primera hilera un poquito más clara, en anaranjado claro, se conoce, todos son de transición interna, pero toda esa fila se conoce como empiezan con el lantano, se conocen como lantánidos. Entonces, por ejemplo, el europio es un lantánido, el itrio es un lantano, todos esos son lantanos. El iterbio es un lantano. Ok, ahora, esta otra hilera de anaranjado un poquito más oscuro, básicamente van a ser, como empiezan con el actinio, van a ser actínicos. Entonces, por ejemplo, el uranio es de transición interna, pero también es un actínico. El plutonio es un actínico. Entonces, vean que, número uno, esto nos permite ir generando ese lenguaje técnico que vamos a seguir utilizando en nuestra vida académica y profesional. Y también, lo que acabo de decir hace un momento, la clasificación va a implicar ciertas propiedades químicas y físicas distintas. Los elementos representativos tienen ciertas propiedades, los elementos de transición tienen otras propiedades físicas. Detalle curioso, vean que las clasificaciones que vimos no son mutuamente excluyentes. No significa que un representativo puede ser solo un metal. Evidentemente tenemos representativos que pueden ser metales y no metales. Los de transición
van a ser únicamente metales. Por eso es muy común que hablemos de metales de transición o metales de transición. Si bien ya tenemos clara esta clasificación, lo que vamos a ver ahora son los nombres más comunes para cada una de las familias de los elementos representativos. Insisto, ¿de qué depende esta clasificación en representativos, transición o transición interna? De su configuración electrónica, pero eso lo vamos a ver en la siguiente unidad temática. Ok, enfocándonos en los elementos representativos, todas las familias de los elementos representativos tienen nombre. Los más comunes, esos que sí de fijo hay que saberse de memoria, básicamente son la familia 1, que se conoce como alcalinos, la familia 18, que se conoce como gases nobles. Aquí un paréntesis, cuando hablamos de nobles, significa poco reactivo. Por ejemplo, gases nobles son nobles porque son muy poco reactivos, son muy estables, casi no reaccionan con nada. También se utiliza mucho cuando se habla de metales. Por ejemplo, se dice que el oro es un metal noble. ¿Por qué el oro es un metal noble? Porque cuesta que reaccione, es muy estable, es poco reactivo. Entonces tenemos los alcalinos, todos los que están en esa hilera son metales alcalinos. Ojo, no estamos contando al hidrógeno, vimos que el hidrógeno es un caso especial, pero todos esos son alcalinos, litio, sodio, y como están en el lado de los metales, hablamos de metales alcalinos. Tenemos los gases nobles, tenemos esta familia 18 que se conoce como halógenos. Esos tres son los más usados, los que de fijo hay que saberse de memoria, porque se utilizan muchísimo. Inclusive hablamos en el lenguaje cotidiano coloquial de baterías alcalinas, de los halógenos cuando hablamos de los carros. Entonces sí son como muy de uso cotidiano. Los otros, si bien hay que saberlos, pero no son tan comunes. Entonces, e inclusive en algunos casos están un poquito en desuso. Entonces, la familia 2, por ejemplo, se conoce como alcalino térreos. Entonces, los alcalino-térreos son la familia 2. La familia 3A o 13 se conoce como térreos. La familia 14, vean que empieza con carbono. Como empieza con carbono, lo más común, lo más sencillo es hablar de la familia del carbono. Sin embargo, también tienen otro nombre. Carbonoideos. Los carbonoideos son los elementos que están en la familia 14. Insisto, es mucho más fácil hablar familia 14 o familia del carbono. Pero este nombre, si bien está un poquito, no es tan común, pues existe y es importante conocer. Luego tenemos la familia 15, que igual se conoce como familia del nitrógeno. Insisto, lo más sencillo, común, así que lógico sería decirle solo familia del nitrógeno, pero también es común conocerlo como nictógenos, con una P, nictógenos. Entonces los nictógenos, empieza con una P, luego una N, los nictógenos son la familia del nitrógeno. Y finalmente también tenemos la familia del oxígeno. En el caso de la familia del oxígeno también se conocen como calcógenos. Entonces ahí tenemos esos nombres. De nuevo es importante conocerlos. Los que están azul sí son indispensables que se los aprendan de memoria. Los otros pues que sepan que existen en caso que alguien se los mencione. Recuerden que la idea del curso es ir adquiriendo ese lenguaje técnico académico profesional. Ok, entonces teniendo esto claro, la clasificación, el nombre de las familias de los elementos representativos, vamos a hablar de una última cosa que es importantísimo dominar para esta unidad temática número 2.